Bien amigos, ahora estamos con equilibrio en soluciones iónicas. Es importante que ese concepto sobre soluciones iónicas esté bastante claro en ustedes para que podamos avanzar con el aprendizaje del día de hoy, que tiene que ver con la determinación de la concentración y la constante velocidad de reacción en una solución. Bueno, entonces para este caso continuaremos hablando sobre alguna reseña históricas pues que tiene que ver con este equilibrio de solución, y pues mencionamos que en el siglo XVIII ya se sabía que ciertas soluciones tenían la propiedad de conducir la electricidad, por lo que más tarde se les llamó soluciones de electrolitos. Vamos a considerar algunas de las propiedades de estas soluciones, deteniéndonos en dos grupos muy especiales: las soluciones ácidas y las soluciones básicas. En cuanto a los electrolitos, podemos decir que un electrolito es una sustancia que ioniza, es decir, que se disocia, dando lugar a los iones correspondientes. El resultado es una solución conductora de la corriente eléctrica, tal y lo podemos verificar cuando nosotros mezclamos agua con sal. Nos forma un electrolito, y si lo comprobamos va a conducir la corriente eléctrica. Por ejemplo, otros ejemplos podrían ser de electrolitos: las soluciones acuosas de ácidos o de bases, bueno, además de otras sales, ¿no? Cuando un soluto no se disocia en iones, sino que por el contrario conserva su naturaleza molecular, se forma una solución que no conduce la corriente eléctrica. Este tipo de soluciones se conoce como soluciones moleculares y de no electrolitos. ¿Es claro? Entonces estamos hablando de soluciones moleculares y de electrolitos. Bueno, la mayoría de las sustancias iónicas, como hidrocarburos y azúcares, forman soluciones de no electrolitos, ya las soluciones moleculares. Los electrolitos se dividen teniendo en cuenta un criterio cualitativo en electrolitos fuertes y electrolitos débiles. Los electrolitos fuertes son compuestos que conducen bien la corriente eléctrica. Por el contrario, los electrolitos débiles son sustancias que se ionizan solo en pequeñas proporciones, con lo cual parte de las moléculas originales no se disocian y por tanto no contribuyen a la conducción de corrientes eléctricas, dando origen a soluciones que no conducen adecuadamente la electricidad. Hay tres clases de electrolitos fuertes que podríamos tener en consideración: los ácidos fuertes, las bases fuertes y las sales solubles. Pues para poder detallar muy bien, los ácidos fuertes son, valga la redundancia, ácidos que forman soluciones acuosas diluidas en las cuales cerca del 100% de las moléculas se ionizan. Los más comunes son el ácido sulfúrico. Para este caso tendríamos H2SO4, nuestro ácido sulfúrico; el ácido clorhídrico, que sería HCl; el ácido nítrico, HNO3;
sería nuestro ácido nítrico, el ácido bromídrico, HBr sería nuestro ácido bromídrico, el ácido perclórico, HCl, en este caso O4 sería nuestro ácido perclórico, y el ácido yodídrico, que sería HI, ¿sí? HI. Los ácidos fuertes existen casi exclusivamente como iones en soluciones acuosas diluidas, como lo podemos ver en este caso. Si nosotros tenemos H2SO4, que podría ser en este caso nuestro ácido sulfúrico, este se encuentra en una solución acuosa, ¿sí? Acuosa, y nos va a producir dos hidrogeniones en forma ácida, y más SO4 menos 2. Entonces, esto corresponde a medio acuoso, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos otro gran importante, que son las bases fuertes, que se forman generalmente con los metales del grupo 1A y algunos de los grupos 2A, siendo los más comunes hidróxido metálicos solubles. Al igual que los ácidos fuertes, las bases fuertes se caracterizan porque se ionizan casi completamente en soluciones acuosas diluidas, como se muestra a continuación para el hidróxido de sodio en soluciones acuosas. Pues tendríamos aquí NaOH en una solución acuosa, nos va a producir Na más un ion de sodio, iones de sodio en una solución acuosa, más el ion de hidroxilo en una solución acuosa, es decir, son iones. Eso es lo que sucede en estos casos. En el caso de las sales solubles, la mayor parte de las sales solubles son compuestos iónicos tanto en estado sólido como en solución. Por ejemplo, el proceso de disociación para el cloruro de sodio se puede representar así. En este caso tenemos NaCl, que es el cloruro de sodio, se encuentra en una solución acuosa, en un medio acuoso, y al disociarlo, entonces vamos a tener el ion de sodio más el ion de cloro, que van a estar disociados. ¿En qué condiciones? En medio acuoso, ¿no? En un medio acuoso. Entonces, de alguna manera, eso es lo que vamos a observar. Cuando hablamos del equilibrio de solubilidad, como acabamos de mencionar, en soluciones de electrolitos fuertes, la totalidad de las moléculas se encuentran disociadas, es decir, las reacciones que describen el proceso de disociación ocurren principalmente hacia la derecha, como por ejemplo lo podemos ver en el caso del ácido clorhídrico. La reacción en acuosa nos va a producir iones de hidrógenos, y en soluciones acuosas, más iones de cloro en soluciones acuosas, ¿no? Entonces, se trata de sistemas que no están en equilibrio, pues la velocidad hacia la derecha es varias veces superior a la velocidad hacia la izquierda. Por el contrario, en una solución de un electrolito débil, parte de las moléculas se halla disociada y parte conserva su estado molecular, situación en la cual se alcanza un estado de equilibrio. Para el ácido acético podemos representar esta situación como lo podemos observar a continuación. Pues bien, en este caso tenemos nuestro
ácido, este sería el ácido acético, se disocia y el ion de hidrógeno se disocia separadamente en una solución acuosa. El proceso de disociación de las tres clases principales de electrolito serían los ácidos, las bases y las sales, ¿no? La disociación de ácidos, cuando estas sustancias se disuelven en agua, son atraídas por los polos positivos y negativos de la molécula de agua, con lo cual se produce la disociación de la molécula de ácido. Durante este proceso se liberan iones de hidrogeniones, llamado pues como tal hidrogeniones. Se trata de átomos de hidrógeno que el carácter de electrón correspondiente actúan como partículas positivas o protones. La disociación de un ácido cualquiera se puede representar de esta manera. Si nosotros tenemos el ácido más el elemento, entonces en forma acuosa va hacia la derecha y hacia la izquierda la reacción, y entonces vamos a entender que se disocia en una solución acuosa de hidrogeniones más el ácido que va a estar de alguna manera sin el ion de hidrógeno. Entonces, si el ácido es un electrolito fuerte, la disociación se produce en un 100% y la probabilidad de la reacción reversible es prácticamente nula. El ácido es un electrolito débil. Si el ácido es un electrolito débil, los iones formados tienden a agruparse nuevamente, haciendo que se establezca un equilibrio entre el ácido y los iones. Como en cualquier situación donde se presente un estado de equilibrio, se puede calcular la constante de equilibrio para la solución denominada constante de disociación. En este caso lo representamos con la letra K y D, ¿sí? Cuando se trata de un ácido se le llama constante de acidez, ¿sí? Que sería representada con la letra K y con la letra A, ¿sí? Para las reacciones anteriores. Entonces, cuando hablamos de la constante de acidez, entonces nosotros, ¿qué tendríamos? Que la constante de acidez vendría siendo, en este caso, teniendo en cuenta las reacciones, sería la concentración de hidrogeniones que tenemos multiplicado por la concentración del ácido y dividido por la concentración del ion del ácido en forma iónica dividido por la concentración del ácido, ¿no? Entonces, la disociación de las bases es un proceso similar al descrito para las sustancias ácidas, pero donde se liberan iones de hidroxilo. El ion de hidroxilo lo podemos encontrar, en este caso, lo podemos tener como OH-, ¿sí? Para bases débiles se establece rápidamente un estado de equilibrio iónico para el cual se tiene una constante de disociación conocida como constante de disociación y se representa con la letra K sub B, ¿sí? En forma general, de alguna manera, la disociación de bases es un proceso similar al descrito por las sustancias ácidas habíamos mencionado, y en forma general nosotros podemos decir que la podemos representar de esta forma. El metal
unido al ion de hidroxilo, eso nos forma lo que es la base, y este metal se disocia en una solución acuosa, y con el ion de hidroxilo también se queda disociado en una solución de acuosa. Y para poder determinar la constante de velocidad de la base, entonces simplemente multiplicamos las concentraciones del metal por las concentraciones del hidroxilo y la dividimos para las concentraciones de la base que nosotros pudiéramos tener en este caso, ¿no? Para las disociaciones de sales, la mayoría de las sales son solubles en agua y establecen situaciones de no equilibrio en las que todas las moléculas se hallan disociadas. En cambio, cuando una sal poco soluble se disuelve en agua, se alcanza un equilibrio entre los procesos de disociación y precipitación según la representación, según como lo podemos representar en esta reacción química. Si nosotros tenemos esta reacción, ¿sí? Esta sal, en este caso, que puede ser un metal y un elemento químico, tendríamos el metal se separa en un estado acuoso, y el elemento también se separa en un estado acuoso. Entonces esto también lo tenemos en forma sólida, y para esto hallamos nuestra constante de disociación. Sería para este caso el producto entre la concentración en este caso del elemento que forma la sal por la concentración del metal en este caso. Entonces se observa que la expresión Kd no tiene denominador, pues la especie en este caso llamada sal es un sólido como tal. Recordemos que la concentración molecular de los productos sólidos y de los líquidos puros no varía, y por lo tanto el valor de la constante solo depende de la concentración de los iones disueltos. Para las sales decimos que la constante de disociación es igual a la constante de equilibrio, ¿sí? Y por lo tanto, si decimos que Kd es igual a Ke, por lo tanto esto es igual a Kps, ¿sí? Y esta es la constante del producto de solubilidad. El grado de disociación, empleamos el término grado de disociación alfa para cuantificar qué tanto se disocia un soluto, y se obtiene de la relación entre el número de moles disociados y el número de moles iniciales o totales según la expresión. Para eso decimos el grado de disociación sería equivalente en este caso al número de moles de disociación, número de moles que se disocian, ¿no? Número de moles que se disocian dividido para el número de moles totales, número de moles totales. Esto por el 100%, ¿no? Multiplicado por el 100%, y eso sería, podría ser 100 o 100%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, si en una solución de 1 molar en este caso hablamos del ácido fosfórico,
la concentración de hidrogenión, una vez alcanzado el equilibrio, es de 0,1 molar, ¿cierto? 0,1 molar. Para este caso, tenemos el ácido fosfórico. Y por lo tanto, para poder hallar, en este caso, el grado de disociación, tendríamos el número de moles de la disociación. En este caso tendríamos 0,1 molar y dividido para 1 molar, y esto lo multiplicamos por 100 y por lo tanto esto sería igual al 10% en el grado de disociación. Pues desarrollaremos un ejemplo para poder entender con mayor detalle este tema. Entonces lo haremos mediante el siguiente ejemplo. Bueno, entonces tenemos este ejemplo que nos dice cuál es el valor de K de una solución 0,5 molar de ácido acético que a temperatura ambiente está disociada en un 0,6%. En primer lugar, calculamos las moles disociadas para saber cuál es la concentración de los iones en solución. Entonces, para eso calculamos esos valores reemplazando aquí arriba el número de moles disociado, que sería, que es lo que vamos a hallar, disociados. Entonces, dividido, si nos han dado esta, entonces equivale a 0,6% dividido para 0,5 moles iniciales, ¿no? Son las moles iniciales, y al hacer esta operación nos daría los números de moles disociados, y por lo tanto los números de moles disociados que tendríamos sería número de moles disociados sería equivalente a la multiplicación de 0,6 por 0,5 dividido para 100, y esto sería igual a 0,0030, o sea, 3 milésimas de moles disociadas, ¿no? Moles disociadas, ¿no? Luego la concentración de iones en disociación sería, en este caso, si lo representamos, esta concentración de esta sustancia sería de CH3COOH, sería equivalente a 3 por 10 a la menos 3 moles, ¿no? Pues al respecto, si tenemos en cuenta la reacción química en donde el ácido acético se disocia, entonces para hallar esa constante, pues Ka, que sería para nuestro caso, pues decimos que se trata de la constante de acidez, Ka, que es la que estamos determinando. Esta constante de acidez, al reemplazar estos valores, diríamos que la constante de acidez sería igual al producto entre las concentraciones de los iones, que para este caso la concentración de hidrogenión es 0, multiplicado por la concentración del ácido acético, que nos dio aquí en moles por litro, que nos lo dieron en 0,5 moles litro.
dividido por la concentración. Esto sería multiplicado por la concentración iónica del ácido acético, que sería de 0, y dividido para 0,5. Y si hacemos esa operación, por lo tanto, diríamos que las concentraciones iniciales serían esos valores, pero en relación con esos valores lo vamos a detallar muy rápidamente, que esa sería la concentración, la Ka inicial, pero tenemos una Ka, una concentración de ácidos acéticos que a partir de la reacción entonces cambió, ¿no? Cambió. Entonces, en sus modificaciones, al cambiar, tendríamos los siguientes valores, que tiene que ver con estas serían las concentraciones iniciales, con las concentraciones, la Ka inicial, y a partir de esa Ka inicial obtenemos la constante final, que sería equivalente al producto de 3 por 10 a la 3 multiplicado por, esto sería al cuadrado, porque las dos sustancias llegaron a la misma concentración, y entonces dividido por 0,4970, o sea 497 milésimas, y esto es equivalente a 1,81 al hacerlo en la calculadora por 10 a la menos 5, ¿no? Entonces esa sería nuestra constante de disociación del ácido en este caso, ¿sí? Pero pues podríamos nosotros de alguna manera hacer otros ejemplos, ¿no? Bien, entonces tenemos este nuevo ejemplo. ¿Cuál es la concentración de hidrogeniones de una solución de 0,072, o sea 72 milésimas de moles por litro, en este caso molar, del ácido cianhídrico? Y entonces, sabiendo que su constante de asociación es 4.9, entonces con base en eso nosotros podríamos identificar que a partir de HCN en un estado acuoso, nosotros podemos determinar que se produce unos hidrogeniones en estado acuoso, y la parte del carbono y el nitrógeno en estado acuoso, y con base en esto la constante de ácido va a ser igual a la concentración de hidrogeniones por Cn menos dividido para HCN, ¿sí? La concentración de esta sustancia. Y si nosotros tenemos que inicialmente la concentración de hidrogeniones era de 0 y la del ion cianuro es de 0 y el ácido cianhídrico es de 0,72, entonces las concentraciones en equilibrio vienen siendo en este caso de X, y por lo tanto si nosotros tenemos que Ka es eso, entonces reemplazamos los valores de Ka, que sería igual a 4,9 por 10 a la menos 10, que es igual a las concentraciones que desconozco, sería X, y X sería X al cuadrado, y dividido para 0,072 menos X. Para estos efectos, entonces nosotros ya tendríamos, ya podríamos hallar
a partir de este valor y podríamos determinar que en este caso X vendría siendo equivalente a 5,9 por 10 a la menos 6 molar, ¿sí? Por 10 a la menos 6 molar, y ese sería nuestra concentración para los iones para la concentración de hidrogeniones, que sería este valor. Bueno, entonces, con base en lo explicado con un ejemplo, podemos conceptualizar, podemos llegar a una conceptualización y teorías sobre los ácidos y bases, y teniendo en cuenta las concentraciones, las teorías, podríamos identificar algunas teorías, las teorías como las teorías de Swan-Arrhenius, que se tienen en cuenta, y las teorías de Bronsted-Lowry, como bien las teorías de Lewis sobre estas concentraciones, y con base en esas teorías estamos en capacidad para poder realizar cualquiera de estos ejercicios que podamos encontrar sobre este tema que tiene que ver equilibrio en soluciones iónicas, y podemos de alguna manera hacer un cuadro comparativo de resumen características dadas a los ácidos y las bases a través de la historia, y pues plantear la constante de acidez, que sería esta constante de acidez para la disolución de ácido acético en el agua, y una serie de explicaciones como podría ser, tú podrías escribir las ecuaciones para la reacción de cada una de las siguientes sustancias, como es el ácido fosfórico, el ácido sulfúrico, el ion de ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el amoníaco, el ion de hidrógeno, y también podríamos completar una serie de ejercicios y explicaciones, como por ejemplo podríamos de alguna manera, con base en lo explicado anteriormente, podríamos plantearnos una pregunta: ¿cómo se diferencia un electrolito de otra sustancia y qué diferencias y semejanzas existen entre un electrolito débil y un electrolito fuerte? Y para eso hay que justificar tus respuestas. Bueno, amigos, comparte este video y pues dale like. Esperamos que tengas un buen trabajo y hayas comprendido todos estos conceptos.